Muy, pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Tenemos una tremenda invitada esta semana para conversar sobre las revoluciones, lo que tienen en común, lo que las asemeja, cómo podemos desde el pasado iluminar entonces el presente para saber en qué punto se encuentra Chile. Bienvenida Magdalena Mervilá, ella es directora de la Red Cultural, historiadora, Master of Arts en el Kingston University y hoy día candidato a doctor en la Universidad de Bath. Gracias por aceptar esta invitación de Esfera Pública para tratar de ubicarnos un poco en el mapa de la historia de los acontecimientos humanos. ¿Cómo estás, Vanessa? Encantada de estar aquí en Esfera Pública con todos los telepensantes, que yo sé que son muchos los que siguen tu programa, así que encantada, gran tema. Gran tema, cada día somos más y ahora lo que nos está preocupando sin duda al observar los acontecimientos que se suceden en la Convención Constitucional y en paralelo, ¿no es cierto?, una elección presidencial que parece que enfrentase al viejo mundo con el nuevo mundo. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría mostrarle a los telepensantes cómo se van pareciendo, cómo van habiendo ciertos momentos dentro de la historia que son significativos y nos permiten entender qué es lo que está pasando. Este libro se llama María Antonieta de Stefan Zweig y voy a basar esta entrevista a Magdalena Mervilá en algunos pasajes, porque acá de lo que se trata es de un análisis histórico, pero también psicológico de lo que es la Revolución Francesa. Entonces acá Stefan Zweig describe ese momento en que se acepta por parte de los Borbones la nueva constitución y de entonces la familia real dice ha ganado un respiro. Ese es todo, pronto se demostrará el espantoso beneficio del doble juego de haber aceptado una constitución, de haber aceptado el reemplazo en el fondo del monarca por una legislación. Y entonces cuando nosotros vemos lo que el doble juego que de alguna manera se ha instalado en Chile, se pensó, ¿no es cierto?, con el acuerdo del 15 de noviembre, que habríamos ganado ese respiro, ese espacio. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ves tú? Sí, creo que se parece mucho. Yo lo que siempre digo y le digo a mis alumnos cuando uno mira lo que son las monarquías, el monarca no es simplemente una persona, no es Luis XVI que tiene su dulce y su agraf, digamos, porque además entendemos que Luis XVI era una persona débil, buena, era un buen hombre, tenía múltiples problemas personales, pero el rey no es eso. El rey es una institución, representa el elemento aglutinador y de estructura de una nación, y el reino franco era un reino muy antiguo, de hecho de los primeros en constituirse dentro de Europa, y si bien si uno piensa en el periodo medieval, el rey era un señor feudal, uno más, era siempre la primera instancia de justicia, y aunque hubiese señores que fuesen más poderosos que el rey mismo, porque tenían más tierras, más dinero, y por lo mismo un poder importante, el rey siempre fue la instancia superior. Ya desde el llamado, comillas, renacimiento, o sea, si uno piensa en la línea de los Valois, ya después de que se extinguen los capetos, vienen los Valois, y ahí los Valois tienen varias líneas, y entre ellos los Valois Angulema, el periodo de Francisco I, que es el periodo de los grandes reyes, que es este periodo pospeste, porque la peste negra va a cambiar, va a terminar destruyendo, y también se produce una hecatombe interesante que no es propiamente una revolución, pero que sí tiene aspectos revolucionarios incorporados, porque la peste termina con la sociedad medieval, termina con la sociedad feudal, porque los señores feudales no pudieron dar protección, la iglesia tampoco, y eso genera un nuevo mundo que se va a reestructurar, que además va a tener mucho, digamos, un bienestar económico, porque cuando se mueren, después se muere la mitad de la población, y eso significa que lo que había, la torta que existía, yo siempre les digo, la torta era de este porte, y se la dividían en los que eran. Se murió la mitad de la población, súper simple, el pedazo de torta que le va a tocar a cada uno es mucho más grande. Entonces, se entra este llamado, lo que explica el llamado Renacimiento, que es un periodo de auge económico y también podríamos decir artístico, el arte siempre florece cuando la economía le va bien, va a implicar por el temor de la peste que se va a concentrar el poder en la persona del rey. Entonces los reyes van a emerger estos reyes poderosos, o sea, Francisco I en Francia, Enrique VIII en Inglaterra,
Carlos V o Carlos I en España y en Alemania, que es la misma figura. Y de ahí en adelante el rey va a ir acumulando poder. O sea, si nosotros pensamos en el inicio del proceso de la concentración del poder real. Y ahí tú llegaste a lo que planteaste como la idea del absolutismo, que efectivamente se va a dar en todas partes, pero en Francia en particular Luis XIV va a concentrar el poder. ¿Por qué es importante eso? Porque este cambio, el rey siempre existió como institución, pero el rey siempre gobernó con lo que era la Asamblea de Representación de los Estamentos. Y cuando llega el absolutismo a su máxima expresión, Luis XIV va a gobernar solo. Nunca más va a convocar a la Asamblea de los Estados Generales, que así se llama en Francia, que es el equivalente al Parlamento, a la Dieta, a las Cortes, exactamente lo mismo. Entonces va a gobernar solo. De hecho, es súper importante tener en cuenta eso, porque ese ideario del rey solitario, haciendo literalmente lo que él quiere, por eso este dicho que habría dicho, que nunca lo dijo, pero que bien aúna lo que es esa visión, l'état c'est moi, el Estado soy yo y yo hago básicamente lo que quiero. Ahora, Luis XIV era genial, y va a gastar, y esto es súper importante también para lo que están hoy día, para lo que estamos viviendo hoy día en Chile, va a gastar más de lo que tiene. ¿Ya? Va a gastar más de lo que produce. Eso genera déficit fiscal, pero él se va a manejar muy bien y va a andar bien. Luis XV, que es el que le sigue, es menos genial. Va a seguir gastando más de lo que tiene, se va a meter en guerras externas innecesarias y por lo tanto va a dejar un déficit fiscal gigantesco. Así que, de hecho, luego después va a venir Luis XVI, que tampoco era genial, era un buen hombre, no era una mala persona y va a heredar este Estado literalmente quebrado. Y eso es súper importante porque nosotros siempre pensamos que básicamente, espérame un segundito que tengo que finalizar aquí una cosa. Ahí. Ya, bueno, nosotros siempre pensamos que de alguna manera la economía es algo que no importa, pero la economía, o más bien la gente trata de separar la economía de la realidad, es como que, no sé si tú tienes esa visión que la gente piensa que la economía es como algo lejano, es como un monte lleno de moneda donde hay unos viejos gordos ahí arriba, ¿ya? Pero la economía compete a todo el mundo, entonces cuando efectivamente el déficit fiscal llega, en el fondo una nación gasta más de lo que tiene por mucho tiempo, eso genera un montón de otros problemas, la gente lo empieza a sentir, comienza a producirse lo que nosotros hoy día tenemos tanto en la mente, inflación, comienzan a subir los precios. Luis XVI va a tener mala suerte además, se van a producir crisis del pan, se van a perder los granos, eso va a implicar que suban los precios y eso va a implicar que la gente tenga hambre. Dicho eso se llama pasto seco, problemas que pueden existir en un gobierno. Pero Luis XVI hereda un gobierno pésimo y por lo tanto la institución del rey comienza a ser atacada, no por la gente, la gente adoraba al rey. Es más, Luis XVI pasaba por la calle y la gente, las turbas, se ponían, entendamos que este es un mundo que ni siquiera la gente veía la cara del rey, la única cara del rey que la gente veía es la que estaba en las monedas. O sea, no es esta omnipresencia que nosotros tenemos hoy día con las redes sociales. O sea, el rey era una institución, pero además tenía un halo casi, bueno, de hecho, sagrado, porque además entendamos que la monarquía siempre consideró la idea de que el poder venía de Dios y por lo tanto eran ungidos. Tenían incluso los reyes franceses una idea desde el comienzo de la época medieval que los reyes cuando eran coronados tenían poderes taumatúrgicos, de curar a la gente. Entonces, esto tenía un halo de sacrosanto, digámoslo así. Pero los intelectuales que habían comenzado el llamado, podríamos decir, racionalismo, va a ir desarrollando lo que se denomina la ilustración, y aquí hay que decir que hay dos ilustraciones, una ilustración que es la francesa y otra que es la ilustración escocesa, que son literalmente agua y aceite, y que generan los dos mundos que tenemos hoy día. Pero esos intelectuales comienzan a pensar un modo distinto, comienzan a pensar, de partida comienzan a dar vuelta a la visión de mundo, porque la visión de mundo era que Dios era lo primero, o sea, Dios daba el poder al rey, el hombre era lo segundo, el mundo era lo tercero. La ilustración va a traer consigo la idea de que el hombre es lo primero. Dios es lo segundo, todavía eran creyentes, eran deístas,
y el mundo es lo tercero. Y eso va a implicar esta idea de la política moderna que es la soberanía popular. Y por lo tanto, esta idea de la soberanía popular, ¿quién la tenía? ¿El pueblo? No, nunca fue el pueblo. O más bien, definamos quién es el pueblo. Eso es un concepto que van a crear los ilustrados. Entonces, los ilustrados tenían su propio ideario, querían cambiar la situación y el pasto seco, la situación económica, la crisis social y agreguémosle la debilidad del gobernante, les vino como anillo al dedo. ¿Ya? Entendamos que igual que en Chile, probaron movimientos, probaron acciones y fueron viendo que el rey era débil. El rey era débil, sí, era una buena persona, pero era débil, tenía un montón de problemas personales, se había casado, no había podido consumar el matrimonio por largo tiempo, tuvo que someterse a una operación, y es más, él era un buen hombre, pero tenía que, y entendamos que el no consumar su matrimonio no es un problema personal, es un problema de Estado, porque si el rey no tiene hijos, no tiene descendencia, se acaba la línea dinástica. O sea, es un problema estatal. O sea, la cama de Luis XVI y María Antonieta es un problema público. ¿Ya? Y por lo tanto, la tensión, pensemos ahora como Luis XVI como hombre, la tensión humana de esta situación va a hacer que él sea un blanco fácil de, digamos, de boicotear, porque nadie ataca. Si hubiese estado Luis, por eso me detuve en Luis XIV. Si Luis XIV hubiese estado en el trono, no habría habido Revolución Francesa. ¿Y tú crees que si Ricardo Lagos hubiera estado en el trono, hubiera No habría habido habido, estallido pero social? por supuesto que no, por supuesto que no, porque se necesita mano dura. ¿Qué habría hecho Luis XIV? Habría en 2 segundos, es más, vamos a pensar, voy a ir a los acontecimientos que sucedieron para explicar qué hizo Luis XVI y qué habría hecho Luis XIV. Lo que va a suceder es que Luis XVI está quebrado y necesita subir los impuestos. Ya ha tenido distintos ministros y todos le han dicho que tiene que subir los impuestos, pero el gran problema es que para subir los impuestos tenía que convocar a la Asamblea de Representación de los Estamentos, a la Asamblea de los Estados Generales. No se convocaba desde Luis XIV. No había nadie vivo que supiera cómo la Asamblea tenía que sesionar. Así de simple. Tuvieron que recurrir a libros para saber cómo se sentaban, cómo votaban, y ahí los ilustrados dijeron, esta es la mía, aquí está, necesitamos esta. Finalmente, el rey convoca y viene la primera discusión, ¿cómo se vota? Tradicionalmente se votaba por estamento, un voto para el clero, un voto para la nobleza, un voto para el Estado llano. Y los ilustrados que estaban metidos en la asamblea, y que ojo, cuando hablamos de los ilustrados, estamos hablando que habían grupos ilustrados en el clero, de hecho el primero que va a revolver la perdiz está en el clero, en la nobleza, muchos nobles, y en el Estado llano, que no son artesanos ni campesinos, sino que son burgueses, principalmente abogados. Los abogados siempre son complejos, hay que decirlo con todas las palabras. Bueno, y entonces van a revolver la perdiz que ellos quieren votar por cabeza, no por estamento, porque ellos estaban seguros que el clero y la nobleza iban a juntarse y no iban a conseguir los cambios. Y entonces pero Magda, déjame hacerte un paréntesis. Lo que pasa es que es tan fácil ir tirando las líneas que no dejemos que se nos pase. Fíjate ¿Ya? que lo que tú estás diciendo, tal cual, son cambios en las reglas de votación. En ¿Qué es las lo que hubo reglas en del Chile? juego. ¿Qué es lo que hubo en Chile? Cambios en las reglas de votación. Se rompió al principio una persona, un voto. Y desde ahí lo que ha venido avanzando, que es como si existiese un sentido Sí. común que funciona bien y razonablemente en la medida en que están esos marcos. Y cuando tú cambias esos marcos, como lo que se hizo acá con el tema de una persona de un voto y sobre representas a ciertos sectores, que es lo que se ha hecho con la sacralización, porque tú hablaste, dijiste estaba Dios, estaba el hombre, estaba el mundo, Sí. de ahí estaba, ¿no es cierto?, el hombre, Dios y el mundo, y hoy día es el mundo, primero, el hombre y Sí, el Dios, hombre, no, y si y es que Dios, aparece Dios, digamos. no, Dios desapareció, lo sacamos de la Lo que ecuación. pasa es que, claro, lo que pasa es que entonces, ¿por qué? Porque Dios se ha transformado en el mundo en el sentido de que el Estado es Dios, en el sentido Sí, de que el capitalismo es el demonio, en el sentido de que la igualdad es la Virgen, entonces tenemos una nueva religión. Y cuando uno observa esto, por ejemplo, los reglamentos de lo que tú estabas describiendo, estos cambios de sí, reglamentos, ya no quiero vamos a votar por estamento, queremos votar uno a uno.
eso, solo detalles como eso, como fue el... 2/3, 2/3. Exactamente, ¿ves? Entonces, como no dejemos pasar, porque como no todo el mundo está enterado como del detalle de la Revolución Francesa, De los paralelos. de los paralelos, entonces hacer los paralelos acá es apasionante, porque realmente yo tampoco sabía lo que tú estás contando de esto de los cambios en las votaciones, y una de las cosas que más me ha preocupado en el último tiempo respecto de qué es lo que se encuentra a la base como semilla de la destrucción institucional son los cambios en las votaciones. Sí. Ya, y aquí llegaron entonces a una persona, a un voto. No, la asamblea se va a desordenar, va a aparecer un cura que se llama el Abad Siege, que va a leer un documento que se llama Qu'est-ce que c'est le tiers état, que es el tercer estado, y él va a iniciar los problemas de la discusión. O sea, teníamos un cura metido en el asunto, aquí teníamos varios nobles, entre ellos vamos a tener, no sé, el marqués de Condorcet, entre otros, los que van a estar ahí revolviendo el gallinero. Y entonces el rey va a decidir suspender la asamblea. Y entonces, un grupo que ha decidido que el rey ya no es la autoridad, sino que la autoridad son ellos, van a decidir que no se van a disolver, van a entrar a una sala donde había una especie de billar, y por eso se llama la sala de juego de la pelota, y van a jurar no disolverse hasta darle una constitución a Francia, y se van a autodenominar Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ya? Y entonces, ahí es donde yo me detengo. ¿Qué hizo Luis XVI? Luis XVI era un buen hombre, era tímido, era hombre que probablemente le da vergüenza muchas cosas, menos mal que no vivió en el mundo actual porque hablar en público y por micrófono habría sido algo difícil para él. ¿Ya? Entonces, el que hizo, temeroso, no hizo nada. Y eso es súper importante porque el no hacer nada implica aceptar de facto algo. ¿Ya? Y eso es lo que va a suceder. ¿Qué habría hecho Luis XIV? Luis XIV habría hecho así, habría entrado en el fondo el ejército rápidamente, o más bien las guardias del rey, a la asamblea, habrían desocupado la sala y se habrían ido todos con lettres de cachet, que era una posibilidad. El rey tenía esa opción, a través de lettres de cachet, de tomar preso a alguien sin juicio. Y lo habría mandado todos a la Bastilla o otro lugar, porque entendamos que para ese entonces la Bastilla era un símbolo, porque de hecho la toma de la Bastilla va a ser lo siguiente que se va a producir. La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 es un movimiento simbólico, y es simbólico porque adentro de la Bastilla habían 7 presos, ninguno de ellos presos políticos, pero supuestamente era el lugar donde estaban los presos políticos. O sea, la cantinga era liberar a los presos políticos. ¿Ya? No te puedo creer, no sé por qué me suena una cosa así. Por lo menos antes se decían los presos, porque ahora se dice les preses. Les preses, ya, estos eran los presos políticos y seguramente eran todos hombres, así que los presos políticos, y no eran presos políticos, eran 7 presos, varios de ellos eran asesinos, presos comunes, digámoslo así. Pero la verdadera razón no era liberar a los presos de la Bastilla, sino que en la Bastilla había municiones. Entonces, la toma de la Bastilla no tiene nada que ver con el romanticismo de los presos. A los presos no le importó a nadie, ni a los revolucionarios. Los revolucionarios lo que querían eran sacar las municiones para tener armamento, porque estaban dispuestos a usar la violencia para hacer los cambios que quisieran. ¿Ya? Bueno, y en este caso las municiones, dado que son los vándalos los que se han transformado en los actores principales, la punta de lanza de las revoluciones, la munición es el preso mismo. O sea, liberar presos, que tú dices que son políticos, más encima después vienen las políticas de indemnización y reparatorias, eso significa para Chile, para Colombia, para Ecuador, para el país que vivió este tipo de proceso, tener que hay grupos al interior de los países que están dispuestos a dar la pelea porque les conviene económicamente, porque les conviene moralmente, porque terminan siendo héroes en una película en la que se dieron el gusto de destruirlo absolutamente todo y de dañar a quien quisieran dañar, y eso hoy día es la munición que vienen a rescatar los revolucionarios. Ellos saben que si sueltan a esto y si más encima indemnizan a los otros, saben que van a tener mucha gente disponible para ser la punta de lanza de su próximo movimiento. Pero por supuesto, bueno, y aquí de hecho en esta acción de la liberación de los 7 presos, que van a salir libres por supuesto, va a terminar el que era en el fondo el encargado de la Bastilla muerto,
lo van a decapitar. O sea que la primera cabeza que rueda es la cabeza del alcaide, digamos, de lo que era la Bastilla. Y que además le van a cortar la cabeza y le van a poner unas picas, ¿ya? Y van a salir con trofeos, en el fondo, hacia afuera. O sea, es el primer acto violento, que muchos dicen que es un acto simbólico, es simbólico con un muerto desde ya y digamos, con todo lo que implica, pero es tremendamente importante porque la Bastilla representa la institución del rey. Este es el primer acto en que se dice no solamente el hecho de que se hayan autoconstituido y que el rey no haya hecho nada, porque ahí básicamente como el rey no hizo nada, no se pasó a llevar la institución del rey. Pero la toma de la Bastilla es de alguna forma plantear abiertamente y políticamente que ellos no respetan al rey, que ellos quieren algo distinto. Y eso es lo que dice la toma de la Bastilla. Y de ahí en adelante lo primero que va a hacer la asamblea, que es súper interesante, porque las asambleas cuando se constituyen muchas veces hacen cosas que no son lo que supuestamente para lo que están constituidos, porque entendamos que el juramento era no disolverse hasta darle una constitución a Francia, ¿ya? Pero se van a demorar bastante en hacer la constitución, así que ellos se demoraron, siempre se demoran, y por lo tanto aquí uno podría decir, no van a cumplir con el plazo nuestra convención, probablemente no, y es cosa de ver históricamente cuántos se han demorado. Y en este caso lo que primero que van a hacer, porque recordemos que todos estos acontecimientos habían partido por el problema económico, y el problema económico sigue tal cual. Entonces, lo primero que van a hacer va a ser establecer el marqués de Condorcet, de hecho, antes de eso primero, se va a decretar el fin de los privilegios. ¿Y qué son los privilegios? Comprendamos que no existía, cuando nosotros hoy día hablamos de clases sociales, las clases sociales es un término decimonónico, ¿ya? La división social en la historia ha ido cambiando en el tiempo. En el siglo XIX existían clases sociales, y la división social era por dinero pecuniario, y eso es clase social. Hoy día no existen las clases sociales, así que todos los que nos estén viendo que hablan de clase, no hay clase social. Hoy día hay segmentos, digamos, de consumo principalmente. Y tú dices ABC1 y el A gana muchísimo, 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 mucho más que el B y infinitamente más que el C1. Sin embargo, se habla de ABC1, porque unos con esfuerzo y unos sin esfuerzo consumen las mismas cosas. Van a los mismos colegios, tienen los mismos clubes, ¿ya? Y no, ya eso súmale que lo que siempre se les olvida mencionar es que una persona de C1 o C2 vive mejor de lo que vivía la gente más rica en Europa de la época que estamos hablando. Pero, No quizás que los que vivían en el Palacio de Versalles, pero sí, digamos, una nobleza que no fuera la cúspide. Ahora, en ese sentido, nosotros podríamos decir que el problema que detonó la explosión en Chile también es económico, por la baja de los sueldos reales y el frenazo del crecimiento que implicó el segundo gobierno de Bachelet, sobre todo, que fue un total desastre y descalabro para las finanzas públicas, con una inmigración cada vez más fuerte, y eso baja los salarios reales y además destruye, digamos, el tejido de sostenibilidad que tenía un Estado decimonónico como el que tenemos, y ya no es capaz de sostener a esa cantidad de demanda. Uno podría ver que en Chile perfectamente, a pesar de lo que dicen muchos análisis desde el exterior, porque no alcanzan a tomar el último periodo y ven a Chile como en los 30 años, que no fueron, que en ningún caso es verdad eso de los 30 pesos, 30 años muy buenos, pero los últimos 4 o 5 años en que se vota por Piñera en pos de esta esperanza de que todo va a mejorar y no pasa absolutamente nada, no se frena la inmigración, no mejoran los niveles de seguridad pública, al contrario, el homicidio subió un 25% el año pasado, antepasado. Entonces, cuando uno ve todo eso y la baja en los salarios reales, todo eso no era algo que Piñera tampoco, con la muñeca política que tenía, que el Estado ya no está en manos de operadores políticos desde Bachelet en adelante en un porcentaje muy alto, el 50% de lo que ella recaudó por su reforma tributaria lo destinó a contrataciones dentro del Estado de operadores políticos. Entonces llega el próximo mandatario, se encuentra con un Estado que no le responde, con un Congreso que tiene en contra, con los pocos que tenía a favor que le dan vuelta a la espalda, porque eso pasa cuando uno no es capaz de construir lealtades, sino que de alguna manera se las gana de otro modo, que no es tan políticamente correcto, ¿no es cierto? Porque de hecho hoy día están todos le dieron vuelta a la espalda, y entonces el motivo es, de nuevo, es el mismo, o sea, si uno lo observa, Chile, 1.000.000 o casi 1.800.000 personas en las calles, en conjunto con esta otra revolución molecular que no tenía que ver con el malestar general,
uno lo observa y ese malestar general tiene fundamentos y raíces profundamente económicas, y eso por sobre Tiempo. todas las otras cosas. Bueno, siempre, siempre, entendamos que siempre las revoluciones se producen por razones económicas. Antes de ahondar en lo que tú estás planteando, voy a hacer una cosa que la gente nunca lo piensa. La verdad es que hay que entender que el siglo XVIII, XVII, XVI, XV y para atrás, ¿ya? Lo que primaba en la historia y lo que primó en la historia es la pobreza absoluta y endémica. Eran todos pobres, todos tenían muy poco. Pero cuando digo todos tenían muy poco, todos tenían muy poco, incluso los que tenían mucho. Incluso los que tenían mucho, porque si tú vas a un palacio del siglo XVIII, los palacios del siglo XVIII no tienen closet. No hay closet. Y dice, me estoy molestando, porque hoy día, si tú vas a un departamento, el walk-in closet es más grande que la pieza. ¿Ya? Es más, la gente cada vez dice, oh, qué chico el closet. Es más, es lo que nos quejamos de la forma de habitar nuestra. Y eso que es empírico y claro, porque o sea, ciertamente eso así, tiene que ver con algo muy lógico. El mundo previo a la revolución industrial era un mundo de carencia. ¿Y por qué era un mundo de carencia? Porque la posibilidad humana de fabricar cosas manualmente es escaso, es súper escaso. O sea, piensa tú que yo cuando tengo alumnos, no sé, tengo 45 alumnos, digo, ya, ustedes son mi gremio de zapateros. Yo soy la maestra zapatero y ustedes son mi gremio. Entonces, yo les digo, ya, vamos a fabricar zapatos. Lo primero que tenemos que hacer es salir a buscar las materias primas, ¿ya? Y tenemos que salir a buscar la pata. Ya voy a ser súper generosa. Tenemos un caballo con una carreta, ¿ya? En ese caballo con la carreta tenemos que salir a buscar los cueros, las suelas, en distintos pueblos, porque vamos a ir. ¿Y cuánto nos demoramos en recopilar los materiales? Ya voy a ser súper generosa, nos demoramos 2 semanas. Ya, a las 2 semanas empezamos a fabricar los zapatos. Y yo les pregunto a mis alumnos, ¿cuántos zapatos creen ustedes que pueden fabricar a mano cada uno de ustedes? Y entonces, si tú sacas la cuenta, y aquí hay que ser bien justo, el que es muy ducho hace un zapato, no hace el par. Ya, entonces, si sacamos la cuenta, que nos quedan 2 semanas en el mes, ¿cuántos zapatos fabricamos como, en el fondo, como taller, nosotros, mi taller, con mis aprendices, cuántos zapatos hacemos al mes? Y alguien viene le pregunta, ¿cuántos valen esos zapatos? ¿Cuántas horas hombres tienen esos zapatos? Ahora, la otra pregunta es, ¿qué talla tienen esos zapatos? ¿Ustedes creen que alguna vez a alguien le preguntó a otro cuánto calzaba? Obvio que no, se hacían todos iguales. Y si Bueno, te eso quedaba explica bien, que bien. existe el cuento de los duendes y el zapatero, donde el pobre Sí. zapatero ya está tan agotado que vienen unos duendes mágicos y le hacen las cosas. Ese cuento, ese cuento lo cuentan Jadwe, Boric, ¿ah? Los Kirchner, toda esa gente te cuenta que existen los duendes mágicos. Exactamente. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Y si tú dices, esto es los zapatos, piensa en lo que es la ropa. La ropa implica fibras que hay que hilarlas. Después hay que telarlas. Y después de telarlas, recién tienes los pedazos de género y tienes que hacer los vestidos. ¿Cuánta ropa tenía la gente? Todos tenían muy poco, incluso los que tenían mucho. María Antonieta es un caso aparte, María Sí. Antonieta tiene mucho, pero no es lo normal en la época. Mm. De hecho, ella va a ser, podríamos decir, la primera que va a apagar sus depresiones, porque ella tenía unas depresiones profundas, porque ella lo va a pasar muy mal, ¿ya? Principalmente con el consumo. ¿Ya? Pero justamente estamos en un periodo en que está empezando a cambiar, porque está empezando a gatillar lo que es la revolución industrial a finales del siglo XVIII. Pero Bueno, y el eso es lo que mundo era hace. pobre. Sí, y eso es lo que hace probablemente, y aquí hay otro juego interesante entre las similitudes que se pueden establecer entre la Revolución Francesa y lo que ha venido pasando en Chile, es que producto de que María Antonieta tenía esta inclinación a saciar o a calmar su angustia y su depresión por un matrimonio que no funcionaba, por una soledad radical, por una expectativa de amor no cumplida, en el consumo, es que la prensa toma un rol muy relevante en Total. desacreditarla a ella como persona. La prensa se transforma, como ha pasado en Chile y está absolutamente demostrado, y yo no puedo entender que incluso Mm. gente de nuestro sector no se haga cargo. La prensa y las empresas de encuestas, que no le han achuntado a ni una de sus últimas predicciones, se han encargado de ir moldeando la opinión pública en vez de recogiendo el genuino malestar que pueda haber o experiencia. ¿Quién volvió a ver cómo están hoy día la gente que vive en Crown Plaza? ¿Quién volvió a ver, volvió a preguntarle a alguien que votó a prueba si es que todavía está de acuerdo con haber votado a prueba? Incluso,
¿quién ha hecho una encuesta para preguntar qué legitimidad tendría hoy día una solución como la de un quiebre institucional que se haya producido para la época del 73? Porque no tenemos esos datos, es que no están en nuestro imaginario. Y la prensa lo único que hizo fue, desde esta misma intelectualidad que tú hablabas que existía en ese momento, esta ilustración francesa que da origen a este mundo del Estado benefactor, finalmente, donde todo es teóricamente de una manera y en la práctica de la manera opuesta, muy oxímoron al estilo rusoniano, digamos, ¿no? Y es la prensa con sus intelectuales la que resignifica absolutamente todo y que demoniza ciertas actitudes, como por ejemplo esta forma de María Antonieta de saciar o de calmar y de anestesiar su amargura. Y acá ha sido la prensa la que ha demonizado al neoliberalismo, la que ha demonizado a esta concertación que en realidad durante los 30 años no habría hecho avanzar en nada el país. Ha sido la prensa la que ha ido avanzando de una forma tan radical en su, uno diría, en su postura, que ya lo que le ha pasado al canal de la red, que incluso transmite escenas pornográficas a plena luz de día en un canal que es abierto, que debe haber perdido su concesión, producto de eso, porque niños chicos podrían haberlo visto, y hoy día pierde, ¿no es cierto? Por suerte que alguien de los empresarios reacciona y le dice, no te voy a pasar más, no te voy a sponsorear más un canal que está, no te pongo más publicidad en el fondo, que está promoviendo esto. Y lo que ese empresario, que es la empresa Scarosi, muestran es que de alguna manera, no sé qué piensas tú respecto de esto, a mí la sensación que me dio Luis XVI, al menos al leerlo en este libro, es que era un claro actor del mal banal, un tipo que en el fondo no entendía mucho de nada, tampoco quería hacerse tanto cargo y entonces no va a pasar nada, entonces como a mí me han dicho cierta gente, pero si aquí no va a pasar nada, si no te preocupes, si no prendas las alarmas del público, si para qué, si no va a pasar nada. Y a mí me da la sensación que la élite política en general ha entrado en ese estado muy propio de Luis XVI, en que tú decías, todo lo que pasó porque él no hizo nada por detenerlo. Sí, no, y aquí hay otra cosa, lo que tú estás diciendo tienes toda la razón, la prensa jugó un rol importantísimo, y no solo la prensa en sí escrita, sino que también el equivalente a los memes. Tú te mueres, las caricaturas. Yo tengo un capítulo entero que son las caricaturas de la prensa que circulaban en las gacetas, en un periodo en donde ya se habían desarrollado las gacetas. Generalmente en historia del periodismo uno ve que es el periodo donde ya puede considerar que hay periódicos propiamente tales, y que van a jugar un rol muy importante. Bueno, y estas gacetas publicaban unas caricaturas donde sin duda culpaban a María Antonieta, lo que muestra que todavía sabían y manejaban muy bien a la opinión pública, y se puede hablar de opinión pública, porque sabían que la opinión pública consideraba que el rey era sacro. Entonces, aunque atacaban al rey, porque lo atacaban, pero lo consideraban víctima. Y entonces ella era la mala. Entonces al rey lo representaban como un chanchito, el cuchón, ¿ya? Y le ponían cuernos, porque ella la representaban como una pantera, y a ella la representaban con otros hombres, pero en las ilustraciones más pornográficas que tú te puedes imaginar. O sea, por favor, a todos los que nos están viendo tienen que buscar las caricaturas de María Antonieta, y si buscan en francés se van a encontrar con más todavía, no lo van a poder creer. O sea, aquí lo que se planteaba era lo siguiente: ella era primero banal, porque ella se sentía muy sola. Pensemos que María Antonieta va a llegar muy chica desde Schönbrunn, de Austria, directamente a Versalles. La van a casar con este joven, que además tenía este problema, que no podía consumar el matrimonio, pero ella no sabía, él tampoco le decía al comienzo, entonces ella se sentía como que tampoco cumplía su deber. O sea, la madre, María Teresa, la presionaba para que se consumara este matrimonio, o sea, ese era el único deber de ella. La francesa y la corte la odiaban y hablaban de ella como la austriaca. Entonces, literalmente le hacían bullying. Entonces, esa pobre mujer sola, con este marido que podríamos decir era lo único que tenía, pero el marido también era más raro que gallina con dientes, porque ella no entendía todas estas cosas que pasaban. Entonces, ella lo pasaba realmente muy mal y estaba absolutamente sola, no tenía ni un amigo. Ahí todos le hacían bullying. Entonces, que se haya refugiado en la moda es absolutamente venial. Pero aquí la prensa la va a agarrar a ella como una mala influencia. ¿Por qué? Porque una vez que él se opera,
y logran consumar el matrimonio, ella se queda esperando guagua. Y como habían pasado varios años en que no habían tenido guagua, la prensa va a empezar a plantear de que esas guaguas no son de ella, no son de él. Y por lo tanto le adjudican estos amantes, ¿ya? Y la muestran literalmente con las polleras arriba, las piernas abiertas. O sea, ustedes se mueren las ilustraciones de María Antonieta. Y esto era lo que circulaba igual que los memes. O sea, que además se imprimía, hay que entender el rol de la imprenta que evidentemente va a venir después de la peste negra, se va a ir desarrollando cada vez más y van a venir también, en el fondo, las posibilidades de imprimir, porque aunque la imprenta existía desde hace mucho, los tipos móviles, donde tú tenías que hacer cada plana poniendo cada una de las letritas, era algo muy lento. La imprenta va a ir mejorando en sus tiempos. Ya tenemos una imprenta muy moderna que va a permitir la circulación masiva, digamos, de todas estas cosas, que ya la teníamos desde la época de la Reforma, pero ahora la vamos a tener más desarrollada todavía. Entonces, imagínense que estos memes no te llegaban al celular, sino que llegaban en el fondo como panfletos, ¿ya? Y la gente en la calle, es decir, la panadera, el herrero, ¿ya? Todos sabían de esto y por lo tanto el rey está en peligro. Entonces comienza esa cosa que hay que proteger al rey. Ella es la perversa, el rey no. Ella es la perversa. Ahora es muy interesante el proceso de degradación moral, porque fíjate que toman entonces, la prensa toma a una María Antonieta que efectivamente, vista desde afuera, por mucho que uno pueda empatizar, es difícil justificar, digamos, todas sus excentricidades, por decirlo de alguna manera, más aún en un país en el que, como bien, digamos, uno sabe, ella se quedó encerrada en Versalles, ella tampoco salió a ver cuál era la realidad. Ella nunca pudo, No, nunca tuvo ninguna no opción, tuvo, o sea, cuando dice no pero tenía sí, calle. pero sí iba a París a las fiestas de noche, qué sé yo, donde tenía no la juerga que le adjudicaban, pero sí donde era capaz de sentir un poco una liberación de todo este odio externo que tú bien describiste entre los franceses por la llegada de esta emperatriz austriaca. Ahora, uno lo que observa es que esa degradación, vista de afuera, uno lo lee en este libro porque está con lujo de detalle, su palacio que se hace, esto y lo otro, y uno dice, de verdad, era como un poco mucho, ¿no? Pero ese punto que nace en el hecho quizás de que incluso una niña de 14 años van y la casan con un joven de 16, y las expectativas que hay, como que todo está desadecuado respecto de la madurez también que se tiene a esa edad o que uno lo puede observar hoy día. Lo que hace la prensa, en términos macro, que podemos comparar con lo que ha pasado en Chile, es que toma entonces una casuística específica. En este caso, la actitud de María Antonieta frente al consumo y supuestamente frente a las farras, cuando lo que ella hacía era que verdaderamente salía, pero no había ninguna de este tipo de vida licenciosa, digamos, que se le empezó a atribuir. Bueno, lo que pasa en Chile no es algo muy distinto. Hay un par de casos de colusión, empresarios que en el fondo abusan de la fe pública, políticos que abusan de la fe pública, jueces que son absolutamente incapaces de castigar a nadie, porque aquí en este país nunca una persona que tenga cuello y corbata ha pasado presa, digamos, de esas élites, al menos de las élites más altas por una cosa así, a menos que uno piense en la crisis del 80 y en los cruzados, qué sé yo, ¿me entiendes? Pero en general no es lo habitual. Y entonces empieza a pasar que una cierta impronta en los medios de comunicación empiezan a explotar esta degradación de ciertos sectores de las élites y lo empiezan a mostrar como una degradación total. ¿Y qué dice la gente? Yo también tengo derecho a robar, pues si roba el rico, ¿qué dice Abbott? Pero si una colusión de Tissú equivale a 1000 portonazos, pues. Y entonces se le abre la puerta a toda esta entelequia de izquierda que suele justificar las aberraciones que plantea sobre la base de una crítica social que la gente entiende como razonable a lo existente. Y la prensa es un poco el molino que mueve todo este pedazo de carne que empiezan entonces a salir con una forma revolucionaria de la moledora. Exactamente, tienes toda la razón. Hay una comparación porque efectivamente la opinión pública va a ir tomando una actitud respecto a la monarquía, a ella en particular, al rey también, porque al rey lo van a ir considerando un tonto. ¿Ya? Esto de mostrarlo como el chanchito con cuernos en forma permanente, el escuchón, va a ser algo que va a estar todo el tiempo. Y aquí va a suceder algo muy interesante para que lo comparemos con lo que pasa hoy día. El problema económico seguía, po.
Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer la Asamblea Nacional Constituyente? Va a declarar la constitución civil del clero. Va a decretar que el clero ahora tiene que firmar este documento donde pasan a ser funcionarios estatales, ¿ya? No solo eso, decreta en el fondo la confiscación de los bienes del clero, ¿ya? Y el clero tenía una cantidad de tierras importantes, era el mayor terrateniente en Francia, y por lo tanto se embolsan, roban, nacionalizan, llámalo como quiera, los bienes que eran de propiedad del clero. Bueno, y además obligan a los sacerdotes a firmar esta constitución. Entonces, los que firman pasan a ser en el fondo clero constitucional, y los que no firman son decretados clero refractario. Y como dice la convención, en el fondo a estos que son refractarios, a estos que son negacionistas, llámalos como quiera, se los puede perseguir, ¿ya? Y frente a eso el Papa va a reclamar y va a poner incluso una orden de excomunión, porque el rey tenía posibilidad de veto, pero el rey estaba muerto de susto, y el rey no había hecho nada. Y entonces le pone una excomunión, y aunque el rey intenta hacer algo, el rey finalmente dice, lo mejor, y que no era una mala idea, es que yo me vaya y que junte los ejércitos de mi cuñado, que era en el fondo el rey de Austria, de José, y que recupere, en el fondo, saque a esta gente, digamos, de la convención. Y planea huir, pues. Y ahí se planea esta huida de Varén, que ha sido tan vilipendiada, donde se dice que María Antonieta era tan tonta, tan tonta, tan tonta, que habría hecho un picnic, habría sacado la loza, lo que probablemente no es verdad. Sí salieron con niños chicos, salieron en varios coches, ¿ya? Y aquí hay un punto, ¿cuánta gente tenía coche? Muy poco. ¿Cuántos tenían varios coches? Mucho menos. Claro, y Las además ya se había, posibilidades de porque que... para que lo sepan los telepensantes que no habían estudiado esta parte, ya se pensaba de parte de quienes habían empezado esta revolución, que había una probabilidad alta de que el rey decidiera huir, por lo tanto estaban todos los ojos puestos encima para que eso no pasara, para que justamente no se cumpliera una invasión extranjera sobre Francia y se volviera a imponer la monarquía. Entonces, no era que uno simplemente se escapara como que yo ahora me escape de mi casa, que nadie me está mirando si me escapo o no me escapo, digamos. Quizás el pelado va de un poco más que a mí, pero a mí no, todavía, digamos, no, veremos. Entonces, era que realmente estaban todos preocupados de que el rey no saliera de ahí. Ahora, ¿por qué? Porque podía pasar eso que era una estrategia lógica y por lo que finalmente se condenó a María Antonieta también, ¿no? A los dos, porque de Sí, a hecho los los dos. van a pillar, ya se dice que los pillan porque alguien pagan con una moneda, con un billete, y lo reconocen, lo que, lo que es poco probable. O sea, empecemos, ¿cuánto se parece uno a la esfinge en una moneda? Es poco probable. Lo reconocieron por una razón más simple: cuánta gente tenía coches, cuánta gente tenía varios coches, no iban solos, era un séquito, ya, no tan grande para lo que ellos eran, pero no suficientemente chico para pasar piola, digámoslo así en buen chileno. Entonces los van a pillar en Bagen y los van a mandar de vuelta, y ahí el rey va a volver con la cola entre las piernas, porque la verdad es que lo pillaron, que se estaba intentando arrancar, para juntarse con una potencia extranjera, para atacar en el fondo a la convención. Y cuando se produce una turba, y ahí viene la violencia sobre el Palacio de las Tullerías, el rey se refugia en la asamblea. Y ahí la asamblea decide juzgarlo, y lo juzgan y lo acusan de traición, lo juzgan, lo consideran culpable, y se decreta que lo van a, digamos, fondo, a guillotinar. Ojo, antes de eso le hacen firmar la Constitución. O sea, ya tenían la Constitución, y para que vean, la misma asamblea entendía que para ser válida necesitaba la firma del rey. Claro, ahora hay un punto acá que yo creo que hay que destacar para que quede muy claro. Si es que la prensa no hubiera hecho el trabajo que hizo de desacreditar a María Antonieta como una prostituta al final y desacreditar a Luis XVI como un idiota, no hubiese sido posible No, desarrollar todo este proceso porque hubiese equivalido para todo el mundo a irse en contra de la voluntad de Dios. O sea, para que se exactamente. entienda por qué la batalla cultural es tan importante y que acá en Chile se ha desmantelado de la misma manera el acuerdo que había de todos, de la gran mayoría de los chilenos, en torno a que se sale adelante a través del esfuerzo, en torno a que robar es malo, a que la violencia no es algo que estemos dispuestos a legitimar. ¿Cómo se hizo
para ganar esa batalla. El único modo en que se puede llevar al rey finalmente a la guillotina es antes desvinculando al rey de Dios, desacralizando al rey. Sí, el único modo en que se ha podido llevar a cabo, comillas, el avance del desmantelamiento institucional en Chile es antes de eso convenciéndonos de que todo lo que hemos vivido en los últimos 30 años es malo, convenciéndonos de que todo lo que hemos logrado no vale nada, convenciéndonos de que entonces la estabilidad, la paz, el crecimiento, cuántos gobiernos en democracia, todo eso no vale absolutamente nada y no responde al esfuerzo de nadie. Por lo tanto, destruirlo todo y empezar desde las cenizas no tiene absolutamente ninguna importancia. Es lo que hay que hacer para poder refundar un país. Y eso es lo que en nuestro sector no se entiende, lo que la gente no quiere entender. Acá, en Chile, porque no se dio la batalla cultural, con excepción quizás de mi hermano Axel, que salió a gritar hace mucho rato atrás, oye, ojo, porque él tuvo tribuna. Yo también me daba cuenta, digamos, cómo fueron comiéndose incluso los think tanks de derecha. Universidad de Desarrollo, pongan una charla de Gastón Zulet en la Universidad de Desarrollo, es notable. Atria trabajando, pero codo a codo con sus amigos en la Universidad Adolfo Ibáñez, etc. O sea, sí, fueron capturando y capturando espacios que a esta altura, Magda, pero tiene que ver, hay que decirlo. Tiene que ver, sí, pero tiene que ver con que se va estableciendo un relato que se acepta como la única verdad. Y eso es súper complejo, porque una de las cosas más importantes para que haya realmente pensamiento crítico es que haya varias visiones. Pero cuando las otras visiones comienzan a ser prohibidas, porque una de las cosas que va a ser, que aquí es lo que lo vamos a ver con mucho más claridad, los acontecimientos que suceden posteriormente a la muerte del rey, la convención se vuelve absolutamente loca, digamos así. O sea, la convención, en el fondo, una vez que el rey es eliminado, ellos se consideran el nuevo rey. Ellos tienen absolutamente el poder. Y la constitución, como bien tú decías al comienzo, me pareció perfecto la comparación, es el nuevo rey ungido. ¿Ya? Y ahora como hemos dejado, porque aquí es bien importante plantear que el rey intentó huir porque la constitución civil del clero va a permitir, en el fondo, una persecución al clero muy profunda. Siempre las revoluciones tratan de perseguir a la iglesia porque la iglesia es el garante y podríamos decir de la estabilidad y de contención de ciertas cosas. Y por lo tanto, cuando tú quieres arrasar y cambiar todo, necesitas principalmente hacer arder iglesia. ¿Ya? Nosotros vimos aquí rayado en muchos lugares, decía la mejor iglesia es la que arde. Yo vi montones de rayados. Vimos las quemas de iglesia, vimos quemas de iglesia incluso en Chiloé, lo cual es un crimen comparable con los talibanes, en el fondo con los budas, comparable para nuestros estándares. Por supuesto que los budas tenían mucho más años, pero nuestras iglesias eran de un patrimonio fabuloso. O sea, quemar una iglesia de Chiloé es absolutamente imperdonable. Esos que hicieron eso deberían secarse en la cárcel, porque eso es quitarle a Chile parte de su identidad, de lo que es el tesoro más profundo que tenemos. ¿Ya? Eso es triplemente grave, mucho más grave o sea, gravísimo quemar una iglesia, pero esa iglesia en particular fue de una gravedad profunda. Hay varias otras más también, por supuesto, pero entendamos para tratar de hacer un poco las distinciones. Entonces, la persecución, de hecho, una de las cosas que hay que decir es que cuando uno hace el corolario de los muertos de la Revolución Francesa, toda la gente piensa que murieron aristócratas, pelucas blancas. Murieron algunos, sí, algunos, es cierto, algunos murieron. La gran mayoría de los aristócratas no murieron. No murieron, se fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque tenían los recursos para hacerlo. ¿Y quiénes murieron? Murieron campesinos, artesanos y principalmente miembros del clero. ¿Ya? Entonces, aquí viene un punto súper importante porque la convención, una vez que mata al rey, ya, perdón, quienes entonces no era la convención, entonces era la Asamblea Nacional Constituyente, una vez que muere el rey se establece Asamblea Nacional Legislativa. Pero rápidamente tiene que cambiar a convertirse en convención. La palabra convención, a mí, cuando dijeron no se va a llamar Asamblea Nacional Constituyente, se va a llamar convención, yo dije, afírmate. ¿Y por qué digo afírmate? Porque la convención era el nombre para un momento de excepción. ¿Y por qué era un momento de excepción? Porque una vez que mataron al rey, y luego vino el juicio de María Antonieta, que fue un juicio tremendo, porque además adoctrinaron a su propio hijo,
para que atestiguaran su contra, porque esta gente es muy leguleque, o sea, ellos siempre hacen todo legal. A ver, hago una pregunta, ¿había alguna opción de que el juicio al rey fuese realmente justo y que si el rey era considerado, ¿había alguna opción de que el rey fuese considerado inocente? ¿No? El juicio estaba claro. ¿Había alguna opción que María Antonieta fuese considerada inocente? No. Y de hecho María Antonieta peleó muy bien en su juicio, porque ella se defendió ella misma. Entonces cuando la acusan de, en el fondo, haber tenido relaciones incestuosas con su hijo, ella se defiende y le habla a las mujeres que estaban ahí. Y es más, le habla a las mujeres, las increpa, y en un momento las mujeres se quiebran y dudan si realmente esto era correcto o no. Tenían clarísimo que esto no era correcto, y tenían clarísimo que ella no era culpable. Y sin embargo, la culparon igual. Y es más, la mataron a ella, y ese pobre niño que lo usaron, que además lo maltrataron, terminó encerrado en una prisión y terminó muriendo con las heridas llenas de, digamos, de parásito. ¿Ya? Murió probablemente de inanición. Pero eso no es criminal, po. No, No, eso porque no es esta criminal. gente siempre lo hace todo por amor a la humanidad. A mí me gustaría leerles a los telepensantes cuál es la descripción que hace Stefan Zweig sobre esta manipulación de este niño. Porque fíjate que una de las cosas que quieren avanzar en nuestra CC, Convención Constituyente, es que vayan a votar en el plebiscito de salida los niños de 14 años. ¿Mm? Entonces miren, porque Stefan Zweig tiene la gracia de ser un historiador que no solamente escribe muy bien, sino que además trata de desenhebrar las fibras de la psiquis de cada uno de los actores de los acontecimientos que él estudia y que luego nos explica con una pluma maravillosa. Dice, Maravillosa. porque todos los niños tienen instintivamente la tendencia a bajar de nivel, a rechazar la cultura y la moral que se les impone. Se sienten más cómodos con la gente sin instrucción y sin prejuicios que bajo la coacción de la educación. Aquí comparan al tipo que se quedó cuidando a este niño, que era una persona sin ninguna instrucción de nada, con lo que era la mamá que le exigía, la tía Elizabeth que le exigía, que le imponían reglas, que estaban siempre encima de él para que fuera el monarca del futuro. Entonces, aquí hace esa descripción de la psicología infantil donde dice, mira, los niños siempre prefieren la gente sin instrucción y sin prejuicios que la coacción de la educación, donde reina más libertad, más ausencia de prejuicios y se exige menos contención, es donde con más fuerza puede desarrollarse lo verdaderamente anárquico de la naturaleza de los niños. El deseo de ascensión social solo aparece con el despertar de la inteligencia, pero hasta los 10, a menudo hasta los 15 años, eso en esta época, en que a los 15 años los niños tenían la madurez que tiene una persona hoy día de 20, porque hoy día la gente a los 30 tiene la madurez que en esa época teníamos los 20. Recién dice, a los 15 años, despierta esta inteligencia y cualquier niño de buena familia envidia a sus compañeros de colegio mientras tanto, mientras que no cumple esos 15 años. Cualquier niño de buena familia envidia a sus compañeros de colegio proletarios, a los que les está permitido todo lo que a él le prohíbe su bien cuidada educación. Con esa rápida inversión de sentimientos natural en los niños, el delfín, y esto es tan natural que los biógrafos sentimentales no quieren admitir en modo alguno, parece haberse apartado muy pronto de esa esfera materno-melancólica para adaptarse a la más relajada y sin duda más baja, pero para él más entretenida del zapatero que lo cuidaba. Entonces, aquí vamos con esto, que también este era un punto que es fundamental que tú lo tocaste, que es cómo se manipuló, cómo se adoctrinó, qué tan fácil es darle vuelta a la cabeza a los niños. Y cuando uno piensa en fines del 2019, después del acuerdo por una paz que nunca llegó, y todos los jóvenes de colegios privados y subvencionados, Sí, en los actos de fin de año, tapándose un ojo y dándole vuelta a la espalda a la autoridad del colegio. O sea, por eso es que necesitan a niños de 14 yendo a votar en el plebiscito de salida, porque todavía no saben, hay algo, no sé si tú compartes conmigo este diagnóstico, pero yo creo que lo único que la Convención Constituyente hoy día todavía no sabe es si en un plebiscito de salida ganan o no ganan. Porque el descalabro y la vergüenza que han sido a nivel nacional es tal que hay alguna probabilidad de que, porque no tienen la capacidad de capturar todo el proceso con, qué sé yo, los 8 o 10 millones de votos, no tienen posibilidades. O pueden, en el margen pueden hacer diferencias con estafas, pero no en el grueso. Entonces, por eso es que yo creo que ellos van a esperar el momento preciso, histórico preciso, que justamente a diferencia de lo que sucede con mucha gente, ellos sí estudian historia. Entonces, ven
como decía mi papá, la historia siempre se repite, solo cambian los actores. Entonces, tienen esto de saber en qué minuto sería el mejor momento para hacer el plebiscito. Y ahí va a ser, cuando a ellos les convenga, cuando van a tener lista la propuesta de constitución. Y para eso necesitan a los niños, porque los niños adoctrinados van a votar todos en favor de este sueño originario de vuelta al mundo salvaje, donde todo lo que es el lenguaje docto, donde lo que es el trabajo de la acumulación de la civilización se echa un bote de la basura y se compara con cualquier expresión gutural del momento al que se le ocurra decir, es que yo según mis ancestros, que yo no sé si es que tendrán, digamos, sesiones ancestrales de medium, o cómo se llaman estas ouijas, o qué sé yo, para saber lo que hubieran querido sus ancestros, porque uno no puede representar fielmente, ¿no es cierto?, 4 generaciones atrás, estando aquí ahora, menos con la memoria histórica que tenemos. No, y además que entendamos que quién sabe cómo eran verdaderamente los rituales, porque entendamos que las culturas ancestrales que hoy día pretenden ser las impolutas y primarias, eh, ciertamente tienen un valor cultural, pero no tenían lenguaje escrito. Por lo tanto, todo lo que sabemos de ellos es escrito por otros. Y por lo tanto, todo lo que hoy día aquellos que se visten de pueblos ancestrales, podríamos decir, se visten en base a cosas que fueron cambiando con la mixtura. Es más, los mapuches no trabajaban ni siquiera la plata antes de la llegada de los españoles y tampoco los telares. Por lo tanto, lo híbrido y la constitución, o sea, podríamos decir que todos los rituales son invenciones. Yo siempre me río porque a mí me encantan los celtas. No ando ahora con mi collar celta, sino que ando con uno anglosajón, pero los celtas tienen, en el fondo, toda la gente va el día del solsticio de verano y van a Stonehenge y ven los gorset, ¿ya? Pero el gorset que vemos hoy día es una invención, y ojo, es una invención tan burda como que a finales del siglo XIX, o sea, durante el siglo XIX, un hombre que se autollamó Iolo Morgolo, que era de Gales, dijo haber encontrado las bárdicas, que en el fondo son unas tablitas, con letras bárdicas de la época, en el fondo, supuestamente él dice que eran druidas, que en el fondo, y que él recreó en el fondo los rituales de los druidas. Pero hoy día nosotros sabemos que todo eso lo inventó Iolo Morgono. O sea, eso no es real. Y hasta el día de hoy, la gente se reúne y hacen los gorset en todas partes, y están súper de moda. Y esto es el neopaganismo, pero un neopaganismo que nunca va a volver al origen de cómo era puramente en esa época, sino que es una reinvención para, de alguna manera, parchar el alma dolida, el alma magullada por la pérdida del concepto de Dios, porque el hombre, cuando pierde a Dios como concepto, cree en cualquier cosa. Y muchos tratan de buscar en esta vuelta como a la naturaleza, y por eso digo, lo comparo con los celtas. Miren lo buena que estoy siendo, estoy comparando al mundo celta con el mundo mapuche, pero en rigor, los rituales no son los rituales ancestrales, son las recreaciones de lo que esa gente quiere que sea para establecerlo como si fuese ancestral. O sea, me ha tocado, yo estuve alguna vez en el solsticio en Stonehenge, que tengo que decir que fue un espectáculo que, entre otras cosas, yo que me encantan los celtas, me senté, primero me reí media hora, porque llega la gente disfrazada, y hacen unos rituales con unos lenguajes que tampoco saben ni siquiera, porque aunque el gaélico ha sobrevivido, el gaélico de Gales incorpora letras que vienen del anglosajón. O sea, los que hablan galés en Gales no hablan gaélico como hablaban los celtas ancestrales. Bueno, y ahí lo que tenemos, ¿sabes qué? Lo que es para que lo podamos poner en la metacomprensión. Es un choque, ¿no es cierto? Es un choque entre lo pasado desconocido, lo pasado aún conocido, lo presente interpretado desde esa óptica, el futuro por venir. Y ahí quería leerte un pasaje, a ver cómo ves tú que ha reaccionado un cierto Chile que parece no entender en qué estamos, un cierto Chile que sigue anclado al periodo pre-18 de octubre, por decirlo, y otro Chile que va avanzando con una rapidez. Mira, acá hay un poco una ilustración de esa situación
en el marco de la Revolución Francesa, dice, y nada ilustra mejor la curiosa zona de penumbra entre la visión del mundo del viejo y del nuevo siglo, que el hecho de que el comandante en jefe de los ejércitos alemanes, el duque Braunschweig, estuviera pensando seriamente un mes antes si no debía preferir hacerse cargo del mando de los franceses contra los alemanes. En 1791, el concepto de patria y de nación aún no está claro en las almas del siglo XVIII. Solo esta guerra que crea los ejércitos populares, la conciencia popular y con ella la terrible lucha fratricida entre naciones enteras producirá la idea del patriotismo nacional y le dará en herencia al próximo siglo. Este duque von Braunschweig estaba llamado a salvar a la monarquía y simplemente no llega porque él todavía está pensando en términos de previos al acontecimiento en sí. Es como dice Marx, que el mundo material siempre le gana, ¿no es cierto?, a nuestra conciencia, de alguna manera va mucho más rápido, y pareciera que esta misma decisión entre el mundo nuevo y el mundo viejo la estuviésemos viviendo aquí, en Chile. ¿Cómo lo ves tú eso? O sea, a ver, totalmente. O sea, aquí comprendamos que hay gente que no ha entendido desde hace mucho rato lo que está pasando. Eh, y es genial este ejercicio que estamos haciendo, porque yo ya lo había pensado en muchos aspectos, pero no en todos los detalles que hemos estado indagando acá, Vanessa. O sea, se han aparecido más comparaciones. O sea, de hecho, ahora cuando nos reíamos decíamos, ¿en qué se parece Luis XVI a Piñera? Cantidad. Sí. Cantidad, ¿ya? No sé si Cecilia Morel se parece a María Antonieta. Yo creo que no. No, pobre, ya. Pero en fin, pero ciertamente hay muchos más parecidos de los que inicialmente yo veía. Pero yo digo que el día 20 de octubre del año 19, yo dije, esto es una revolución. Y todos dijeron, te volviste loca. Y hoy día afirmo, es una revolución, porque las revoluciones tienen fases. Y entonces pasamos a distintas fases. Y por eso esto que estábamos construyendo, y muchos no se dieron cuenta, y a mí cuando yo dije eso, muchos dijeron, ay, está loca. Yo fui a hacer varias análisis políticos a distintas instituciones, y varios encontraron que mi análisis era muy interesante, pero esta niñita está un poquito loca. ¿Ya? O sea, se le cayeron los tejos 2 grados. Y hoy día han pasado 2 años y varios me he encontrado con personas que me dicen, y no estaba ahí tan loca. Hay un programa del 13C, o sea, del Tele 13 de radio, que me entrevista Iván Valenzuela con otras periodistas, y que no supieron qué preguntarme porque quedaron hepatecos con lo que yo decía, no lo podían creer. Pero si tú escuchas eso hoy día, es exactamente lo que está pasando. Y eso era a un año de octubre, o sea, ya casi un año atrás. Pero parece haber gente, pero Magda, parece haber gente que todavía, o sea, tú, por el mismo hecho de ser una persona estudiosa de las revoluciones, de haber no solamente estudiado, sino que significado en términos humanos lo que significa, lo que es vivir ese tipo de experiencia, entonces a ti te salta muy rápido a la vista y tú te subes rápidamente al carro del cambio en los acontecimientos. Sin embargo, hoy día lo que uno ve en las elecciones presidenciales, que justamente lo decía Jorge Scholson en un artículo en Ex Ante, decía, ¿y qué importan los programas de los presidenciales? Lo único que nos importa es qué tienen que decir los presidenciables respecto de los avances que está haciendo la constituyente en torno al Estado plurinacional, a un Estado empresario, al fin de las AFP, etcétera. Si ellos no tienen, bueno, esto ya es cosecha mía, ellos no tienen programa, si esa es la verdad. Y sin embargo, cuando uno oye en su sector y en otros sectores tradicionales, digamos, de la política, discutir sobre las elecciones que vienen, es como si la constituyente no existiera. Cuando la constituyente hoy día está haciendo lo que se le da la gana, hoy día tú no puedes meter preso a un constituyente. Hoy día un constituyente puede estafar la fe pública completa y no se va preso ni tiene absolutamente ningún costo. Hoy día pueden llegar de afuera grupos de mapuches extremos y gritarle a Loncón y desarmarle la mesa. Hoy día se ha armado una constituyente dentro de la constituyente. Y todo eso, bueno, la gente cree que no va a pasar nada. Bueno, a eso iba a llegar, porque después de la muerte del rey, para que hagas el comparativo y te quede muy claro, después de la muerte del rey se armó esta convención, de la muerte del rey y de la reina, la convención porque era para, en el fondo, un estado de excepción, porque efectivamente el hermano de María Antonieta, indignado, decide invadir, los reinos alrededor de Francia se sienten amenazados y deciden invadir, y por lo tanto la guerra externa rápidamente presiona, pero además
se produce una guerra interna, una guerra civil, donde la gente, y aquí voy a usar el término el pueblo, que vamos a definir al tiro cómo la convención va a utilizar el concepto de pueblo, pero gente que era artesanos, campesinos de distintas regiones, se van a levantar en contra de la convención, porque ellos creían en Dios y en el rey. O sea, la mayoría de los franceses eran católicos y creían en Dios, la convención no. Pero la convención quería imponer sus ideas al resto de la gente. Y la convención entonces, vamos a ver que se van a dividir dentro de la convención entre los que eran menos radicales y los más radicales. Y estos más radicales se van a llamar los jacobinos. Y los jacobinos no eran los más, eran los menos, pero van a ser los que van a empezar a roncar. Y los jacobinos van a ser los primeros en dividir en pueblo y no pueblo. ¿Y qué es pueblo? El que piensa como yo, el que está conmigo, el que es un jacobino y usa un gorrito, usa unos gorritos rojos, como nosotros. Ese es pueblo. Y el no pueblo es el que no piensa como yo. Y al que no piensa como yo, hay que eliminarlo, porque como él mismo va a decir, el propio Saint-Just va a decir, en un momento, porque ahí vamos a tener dentro de los jacobinos, vamos a tener a varios personajes, va a aparecer la figura de Maximilien de Robespierre, y que va a trabajar ahí con Saint-Just, pero Saint-Just va a decir que hay que renovar la raza humana desde la sangre. Hay que hacer nacer el hombre nuevo, hay que eliminar a todos aquellos que son malos, ¿ya? Y el propio Robespierre va a llamar a la conscripción militar obligatoria, porque está en peligro la convención. Él va a quedar a cargo del Comité de Salud Pública, que no era el Ministerio de Salud, porque esto tenía que ver con los amigos y enemigos de la revolución. Y Robespierre va a decir, a los amigos de la revolución se los gobierna con la razón, y a los enemigos de la revolución, dígase no pueblo, se los gobierna con la terreur. Y de ahí viene el nombre de el terror. Y cuando él llama a la conscripción militar obligatoria, dos zonas de Francia, que son la Vendée y la Bretagne, que eran realistas y que usaban un emblema que decía Dieu et roi, Dios y rey. O sea, ellos usaban un escapulario que tenía precisamente eso. Se van a levantar en contra de esta conscripción militar obligatoria y de esta imposición de la convención, y eso va a hacer que se estalle una guerra civil. Y Robespierre va a decir, quiero eliminar a la raza maldita de los vendeanos. Y el ejército revolucionario va a entrar en la Vendée y van a matar mujeres, niños, o sea, no va a quedar nadie parado. O sea, la Vendée, cuando vinieron los 200 años de la Revolución Francesa, izaron no la tricolor, que es la bandera francesa, y ellos no cantan la marsellesa, pusieron banderas negras. O sea, la Vendée es una región que va a considerar, y aquí viene el punto, a ver, como momento, pero ¿no era este un acto liberador que iba a reivindicar a la gente? Y aquí viene el punto, ¿a qué gente? ¿A qué pueblo? Al que piensa como ellos. Claro. Por lo tanto, todo aquel que no pensaba como ellos, es decir, es más, aquí es donde la revolución se desmadra, porque no solamente la guillotina estaba al orden del día y Marat hacía unas listas de los enemigos del pueblo, los negacionistas. Ya, los enemigos del pueblo, las listas con nombre y apellido. Y ahí había uno que era apellido Marinovic, parece. Puede ser, puede ser, ¿viste? Pero ahí venían con las listas y él tenía la puerta de su casa abierta para que cualquiera entrara con listas. Y tenía un periódico que se llamaba L'Ami du Peuple. Y ahí llegó la Charlotte Corday, que es una mujer que se da cuenta que esto está desmadrado y que hay que eliminar a este hombre que se cree con el derecho de decidir quién debe morir. Y ella le dice que tiene una lista, entra a la casa, este hombre tenía un problema a la piel, entonces estaba dándose un bañito, y lo apuñala en la tina. Y ahí es súper importante porque los revolucionarios con la muerte de Marat, si uno piensa el arte, lo van a pintar, y de hecho David va a pintar a Marat como en la tina, así como caído, así como igual que, no sé si tú has visto las Pietà, cuando María tiene en su regazo el cuerpo de Cristo muerto. Bueno, claro, la de Miguel Ángel. Cuadros, esos cuadros son cuadros políticos, que lo que pretenden mostrar es equiparar literalmente a Cristo con Marat y convertir a estos mártires de la revolución en santos, en equivalentes a santos. Y por lo tanto es la idea de reemplazar a la figura de la Virgen María por Marianne. Marianne, que es en el fondo este concepto, podríamos decir, de diosa revolucionaria, y que además Maximilien de Robespierre va a terminar estableciendo el fin
el culto católico. Y va a declarar con una actriz de la Comédie Française que va a entrar porque va a desacralizar todas las iglesias, no va a quedar iglesia, en el fondo van a romper todos los frisos de la iglesia, le van a cortar la cabeza a todos los reyes que están en la parte de afuera de Notre Dame, tanto que lloraba la gente por la Notre Dame. Bueno, decapitaron a todos los reyes, que eran reyes del Antiguo Testamento. Botaron la aguja, esa aguja que la vimos caer con el incendio. Bueno, los revolucionarios botaron en la aguja. No destruyeron la Sainte-Chapelle porque estaba adentro del palacio, pero sí le botaron la aguja, ¿ya? Y van a destruir todas las iglesias. Cuando uno viaja por Francia, uno se encuentra que todas las iglesias en los pueblos tienen los frisos de afuera, es decir, los sobrerelieves destruidos. Bueno, esos fueron los revolucionarios, por la razón. Se cometen una cantidad de actos, pero irracionales. Es más, uno entra a las iglesias hoy día que tienen una instalación, porque no están desacralizadas, y están desacralizadas desde la época de la revolución. Cuando uno va a Nueva York, en el Met, hay una división del Met que se llama The Cloister. ¿Ya? Un amigo una vez que fuimos me dice, oye, vamos al The Cloister, es un museo medieval. Y museo medieval en Nueva York, no me tincaba nada, pero ya, mi amigo quería ir, ya fue. No lo podía creer. Llegas a un monasterio entero, un monasterio, digamos, románico, completo, con la colección más magnífica medieval, mucho mejor que la del Museo de Cluny en Francia. La mejor colección medieval del mundo está en Nueva York. ¿Y tú sabes de dónde sale esa colección? Esa colección fue un viajero americano que después de la Revolución Francesa se dedicó a recoger todas estas cosas que estaban destruidas y botadas y se las fue llevando a Estados Unidos. O sea, este fue un hombre que salvó el patrimonio de las manos chacales, digamos, de estos revolucionarios que habían destruido gran parte del patrimonio de la humanidad. O sea, la UNESCO estaría con ataque hoy día. ¿Ya? Los revolucionarios fueron tremendos. Es interesante que uno ve una y otra vez este tipo de procesos, tienen su fin siempre con sangre. Fíjate que respecto al espíritu de la revolución, Zweig dice, la revolución francesa, como en cualquier otra, se distinguen claramente dos tipos de revolucionarios, los que lo son por idealismo y los que lo son por resentimiento. Los unos que vivían mejor que la masa quieren elevarla hasta su altura, mejorar el nivel de su educación, su cultura, su libertad, su forma de vida. Los otros que han vivido mal durante largo tiempo quieren tomar venganza de aquellos que vivían mejor. Buscan desfogar su nuevo poder con los antaños poderosos. Esto, que tiene su fundamento en la dualidad de la naturaleza humana, es válido para todos los tiempos. En la Revolución Francesa el idealismo empezó por predominar. La Asamblea Nacional, formada por nobles y ciudadanos, por los respetados del país, quería ayudar al pueblo, liberar a las masas, pero la masa liberada, la fuerza desencadenada, se vuelve pronto contra los libertadores. En la segunda fase prevalecen los elementos radicales, los revolucionarios del resentimiento, y el poder les resulta demasiado nuevo como para poder resistirse al placer de disfrutarlo a fondo. Llegan al timón aquellas figuras de pequeña capacidad intelectual por fin liberadas, cuya ambición es cortar la revolución a su propia medida, a la de su propia mediocridad intelectual. ¿Y qué mejor descripción de nuestra convención constituyente o de parte importante de la misma, no te parece? Sin duda, sin duda. Y además aquí tenemos incluso una diferencia, yo diría, incluso peor. Porque si tú piensas en la Asamblea Nacional Constituyente francesa, no había nadie, cuando uno piensa, dice, el tercer estado estaba representado, pero ¿por quiénes estaban representados? Eran todos abogados. Eran todos gente con una educación formal muy establecida, que sin duda van a tener un conocimiento, bueno, sí, desde ya de las leyes, pero también del mundo. Hoy día nosotros tenemos una combinación donde hay de eso, pero también hay la posibilidad de manipular a personas que tienen una formación bastante deficitaria, que están siendo utilizados por aquellos que de alguna manera los han usado como peones. Y por lo tanto tenemos una composición, porque de la ignorancia reina la posibilidad de que te manipulen. Y por lo tanto yo diría que nuestra convención es mucho más peligrosa. Sí, y además que hay algo en lo que también la mayor parte de los chilenos que no vive, lamentablemente, para quienes habitan la macrozona sur, esa realidad.
Lamentablemente para ellos viven por ahora, que en todos los que son víctimas del narcoterrorismo en el sur, en un estado de excepción, que no afecta mayormente a los chilenos, excepto ciertos lugares específicos, como puedan ser poblaciones tomadas por narcos, Antofagasta, que es una ciudad muy golpeada. Bueno, ahora vimos que el fiscal nacional ya dijo que había un problema mayor con la llegada de carteles mexicanos a Chile, ante lo cual Gali salió diciendo que no, pero si no pasa nada, pero si tenemos todo controlado, pero si va a estar todo súper bien, no te preocupes, Vanessa, no te preocupes. Así me decía una persona muy cercana a Sichel, está todo súper bien, qué sé yo. Entonces, la verdad es que, como tú dices, el nivel de ignorancia de la mayor parte de nuestros constituyentes, sumado a su ambición totalitaria, absoluta, o sea, llega a un extremo en que acá de lo que se trata, porque para desmantelar el Estado-Nación es necesario poner al mismo nivel al médico que al machi. Es necesario poner al mismo nivel al niño que al adulto. Es necesario poner... Bueno, ahí es bien importante que yo me di, ya que estamos hablando de la convención en sí, la Machi Lincolnao ahora tiene licencia médica, pero no es de ella, es de un médico. Claro, y la otra pregunta que uno se hace es si están vacunados, porque eso también son todas preguntas que uno se hace en este tipo de canales, los telepensantes, en lugares donde realmente se avanza la cultura, como en Red Cultural, que tú diriges con todos los cursos que se hacen y que dejamos invitados a las telepensantes a informarse en Red Cultural de la posibilidad de ir avanzando en sus reflexiones, porque al final lo que hace la diferencia entre sucumbir al totalitarismo o no puede llegar a ser una sola persona con un par de amigos, como le pasó a Churchill en Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces cuando me dicen, ¿y qué podemos hacer? Yo digo, pero si la esperanza está en una sola persona. Esa sola persona siempre va a venir acompañado de gente que apoyamos de alguna u otra manera, y una de las buenas formas de apoyar es reflexionar, tener claridad sobre los asuntos humanos que nos aquejan y poder, por lo tanto, aportar desde el lugar en que uno está en favor de la paz, en favor de la democracia y de las instituciones que sustentan la vida en la República. Te agradezco, Magdalena, por esta excelente entrevista. Daba para hablar unas 3 horas más. O sea, podríamos haber seguido, pero viste que estamos, por lo menos quedamos en el momento en que estamos, en que las cosas se van radicalizando y que llevan a un pésimo puerto, pero desde ya se ve las parecido. Y podríamos hacer este mismo ejercicio con la Revolución Rusa cuando quiera. Feliz. Entonces vamos a quedar para un par de semanas más con la Revolución Rusa, 18 de octubre, partamos por ahí, está todo calza. Y ahí la perspectiva neomarxista agarra mucha fuerza. Lo interesante de la Revolución Francesa, en definitiva, es que si es que en esa revolución lo que se quería era, ¿no es cierto?, instalar una república, en la nuestra lo que se quiere es destruir la república. Si de esa revolución nacía el Estado Nacional, en la nuestra se balcaniza el país en territorios que después son fácilmente manipulables por entidades y organizaciones internacionales. Entonces tenemos todavía mucho para seguir conversando. Magdalena, un abrazo grande, nos vemos luego y tomaremos la Revolución Rusa, que es otra de las más fascinantes. Que estén muy bien, espero que tengan una muy buena semana y gracias por estar con nosotros en Esfera Pública.